Hola, hola a todos mis preciosos y preciosas. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, en este su espacio favorito, el epicentro del chisme, las exclusivas que nadie más tiene y ese rincón donde las preguntas prohibidas encuentran, por fin, su respuesta. Sean todos hiper mega bienvenidos a un nuevo vídeo, una inmersión total en el drama, el misterio y, por supuesto, la información más jugosa y calientita que podrán encontrar en todo el Internet. Hoy, mis amores, preparen sus palomitas, porque vamos a destapar una olla a presión que ha estado hirviendo a fuego lento durante años. Sí, lo adivinaron, Can Yaman y Demet Özdemir. Los nombres que han incendiado corazones en cada rincón del planeta, los protagonistas de Erkenzicus, esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero, esos dos talentos cuya química era tan palpable que podías cortarla con un cuchillo, bueno, digamos que su historia es un laberinto con más giros y recovecos de los que jamás podríamos haber imaginado. Y antes de que salten con el típico "ay, pero ya sabemos todo de ellos", paren un poquito el tren de la desinformación. Porque lo que les traigo hoy es información de altísima calidad, datos exclusivos que he estado recolectando durante semanas, telaraña tras telaraña, contactando fuentes ultra secretas, analizando cada una de sus apariciones públicas con lupa de detective y, bueno, digamos que he dormido poco y bebido mucho café para traerles la verdad sin filtros. Así que si de verdad quieren saber qué se esconde detrás de esas sonrisas perfectas, qué oscuros secretos yacen ocultos en esas miradas que derriten glaciares y qué tremenda bomba está a punto de sacudir los cimientos del jet set turco, abróchense los cinturones porque esto va a despegar. Pero antes de sumergirnos en esta aventura digna de James Bond, necesito pedirles un favor que, aunque pequeño, para mí es como un tesoro. Si son nuevos por aquí, si este es su bautizo en el mundo del chisme VIP, no duden ni un segundo en darle un clic mágico a ese botón de suscribirse. Y por favor, activen la campanita de las notificaciones, porque así YouTube se encargará de avisarles cada vez que suba un vídeo fresco, cargado de chismecitos sabrosos y exclusivas explosivas como esta. Y a ustedes, mis fieles, mis chismositos de corazón, un gracias gigante por estar siempre ahí, dando amor a mis vídeos, comentando, compartiendo y haciendo de este canal la familia que es. Los adoro con locura. Ahora sí, eliminemos los rodeos y vayamos directo al grano, a la carnita asada. Como bien saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido el tema de conversación favorito de todo el mundo. Desde el mismísimo instante en que los vimos interactuar en Erkenzicus, esa chispa indescriptible, esa energía palpable, era tan innegable como el sol de verano. Las miradas cargadas de significado, los gestos sutiles, la química que trascendía la pantalla y se metía en nuestras casas, era más que evidente que había algo mucho más profundo que una simple amistad profesional. Y como era de esperarse, la máquina de rumores se encendió a máxima potencia. Que si eran novios a escondidas, que si se habían peleado a gritos, que si eran la pareja perfecta del momento, un verdadero culebrón turco digno de Netflix. Tras la conclusión de la serie que los catapultó a la fama mundial, ambos tomaron rumbos divergentes. Can, con su espíritu aventurero, empacó sus maletas y se marchó a Italia, donde continuó su ascenso meteórico como actor y modelo, convirtiéndose en un icono global, un símbolo de masculinidad y talento. Demet, por su parte, prefirió quedarse en su tierra natal, Turquía, donde siguió cosechando éxitos estelares, protagonizando series y películas que arrasaron en taquilla. Cada uno a su manera, labrando su propio camino, acumulando logros y consolidándose como verdaderas superestrellas. Pero ¿cuál fue la verdadera historia detrás de todo? ¿Qué demonios sucedió entre ellos para que esa llama ardiente se extinguiera tan abruptamente? ¿Fue la presión de la fama implacable la que los separó? ¿Existieron diferencias irreconciliables que hicieron imposible una relación a largo plazo? ¿O acaso hubo una fuerza oscura, un secreto inconfesable, detrás de esa ruptura tan repentina como dolorosa? Bueno, mis queridos, aquí es donde la trama se complica y el misterio se vuelve adictivo. Durante mucho tiempo, la versión oficial que se manejó fue que la principal razón de su separación fue la cruda realidad de la incompatibilidad de sus agendas. Can, obsesionado con su carrera internacional, viajando constantemente de un lado a otro del mundo, mientras que Demet, más apegada a sus raíces, quería seguir construyendo su imperio actoral en Turquía. La distancia física, el ritmo de trabajo frenético, la constante persecución de los medios de comunicación, todo esto, según la narrativa pública, contribuyó al inevitable fracaso de su relación. Pero, Miss Fu,
Entes, esas aves raras que se mueven en las sombras del espectáculo, me han revelado una verdad mucho más intrincada, una verdad que, permítanme decirlo, es un poco más de escandalosa. Resulta que durante los intensos meses de rodaje de Erkencicus, la relación entre Khan y Demet era mucho más profunda y apasionada de lo que jamás pudimos vislumbrar desde la comodidad de nuestros sofás. No se trataba simplemente de una atracción física innegable, sino de una conexión emocional que rozaba lo místico. Se entendían con una mirada, compartían los mismos sueños y ambiciones, se apoyaban incondicionalmente en los momentos de mayor presión y frustración. Sin embargo, como suele suceder en las relaciones intensas, también existían tensiones y conflictos latentes. Khan, con su personalidad arrolladora, su carisma desbordante y su espíritu libre e indomable, a veces podía ser un poco, digamos, difícil de controlar. Demet, por su parte, era más reservada, más reflexiva, y necesitaba una mayor estabilidad emocional para sentirse segura y plena. Estas diferencias fundamentales, sumadas a la incesante presión de la fama, los celos profesionales y las inseguridades personales, generaban roces y discusiones que en ocasiones escalaban hasta convertirse en verdaderas tormentas. Pero lo que realmente encendió la mecha y detonó la bomba que destruyó la relación fue el redoble de tambores, por favor, que esto es de Oscar. Una tercera persona en discordia. Sí, lo han oído bien. Un personaje oscuro, una figura siniestra cercana a ambos, alguien que trabajaba en la mismísima producción de Erkencicus, se interpuso deliberadamente entre ellos y sembró la semilla de la discordia, el veneno de la desconfianza. Esta persona, por motivos que aún estoy investigando a fondo, y créanme, no pararé hasta descubrir la verdad, se dedicó a manipular la situación desde las sombras, a generar malentendidos grotescos y a envenenar la relación entre Khan y Demet con mentiras y manipulaciones. Y la cosa no termina ahí, mis amores. Esta persona malvada también filtró información falsa y distorsionada a la prensa, alimentando los rumores más absurdos y creando una imagen completamente negativa de ambos protagonistas. Todo esto, por supuesto, afectó profundamente a Khan y a Demet, quienes se sintieron traicionados y decepcionados, no solo por la persona que los había apuñalado por la espalda, sino también por la incapacidad de confiar plenamente el uno en el otro. Tras la dolorosa separación, ambos intentaron reconstruir sus vidas y seguir adelante. Khan se sumergió por completo en su carrera, viajó por el mundo, aprendió nuevos idiomas y se rodeó de nuevas amistades. Demet, por su parte, se refugió en su trabajo, en el cariño de su familia y en la lealtad de sus amigos más cercanos. Sin embargo, según mis fuentes más fiables, ninguno de los dos pudo borrar completamente al otro de su corazón. De hecho, a lo largo de estos años, han existido varios intentos fallidos de reconciliación. Se han cruzado fugazmente en eventos públicos, han intercambiado mensajes crípticos en redes sociales y, en alguna ocasión, incluso se han reunido en secreto para intentar aclarar las cosas. Pero por diferentes motivos, el orgullo herido, el miedo a volver a sufrir, la persistencia de la sombra de la tercera persona, esos intentos nunca llegaron a buen puerto. Y aquí, mis queridos, es donde llegamos al clímax de nuestro relato, a la bomba que les prometí al principio del vídeo. Resulta que en las últimas semanas, Khan y Demet han vuelto a estar en contacto de manera regular. Y no solo eso, sino que han mantenido varias conversaciones profundas y sinceras, en las que han hablado de todo lo que pasó, de los errores que cometieron, de las heridas que aún no han cicatrizado y, sobre todo, de lo que realmente sienten el uno por el otro. Y según mis fuentes más cercanas a ambos, fuentes que me han demostrado su fiabilidad en innumerables ocasiones, la chispa del amor ha vuelto a encenderse con una fuerza inusitada. Sí, damas y caballeros, Khan Yaman y Demet Özdemir podrían estar dándose una segunda oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. Sé perfectamente que muchos de ustedes estarán pensando, ¿será cierto todo esto? ¿No será simplemente un rumor más, una fantasía creada por los fans más apasionados? Y entiendo vuestro escepticismo, lo comparto hasta cierto punto. Pero les aseguro con la mano en el corazón, que la información que les estoy proporcionando es de primera mano y proviene de fuentes absolutamente confiables. Además, existen varias señales evidentes que apuntan a una posible reconciliación. Por ejemplo, ambos han dejado de seguir en redes sociales a la persona que, supuestamente, se interpuso entre ellos y causó tanto daño. También han intercambiado mensajes enigmáticos en sus perfiles que, aunque sutiles y ambiguos, demuestran que existe algo más profundo que una simple amistad. Y lo más importante de todo.
Han sido vistos juntos en Estambul, en un lugar discreto y alejado de las cámaras de los paparazzi, disfrutando de una cena romántica a la luz de las velas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué podemos esperar del futuro de Khan y Demet? Bueno, eso es algo que solo el tiempo podrá responder. Pero lo que sí es seguro es que la historia entre ellos está lejos de haber terminado y que, después de años de separación y silencio, podrían estar dándose una nueva oportunidad para amar y ser felices juntos. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una ilusión, un espejismo creado por los medios de comunicación y alimentado por las ilusiones de los fans. Puede que Khan y Demet simplemente estén siendo amables y cordiales el uno con el otro y que no exista ningún tipo de sentimiento romántico entre ellos. Pero como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Khan y Demet, el fuego fue tan intenso que las cenizas aún desprenden un calor inconfundible. Así que mis queridos chismositos, permanezcan atentos a mis redes sociales y a este canal. Porque estoy segura de que en las próximas semanas tendremos más noticias sobre esta apasionante historia y por supuesto, seré la primera en contárselas. Y con esto llegamos al final de este vídeo explosivo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. En resumen, lo que hemos descubierto hoy es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más compleja y tormentosa de lo que jamás pudimos imaginar. Que existió una tercera persona que se interpuso entre ellos y que, después de años de separación y arrepentimiento, podrían estar dándose una segunda oportunidad para reencontrar el amor. Una verdadera bomba atómica. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí que me acompañen en estas aventuras y que confíen en mi información. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Khan y Demet deberían volver a estar juntos? ¿O pensáis que es mejor que sigan caminos separados? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que opináis. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle me gusta. Y compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con vuestros vecinos, con todo el mundo. Así me ayudáis a que este canal siga creciendo y a que pueda seguir trayéndoles chismecitos frescos y jugosos como este. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito, ¿a qué estáis esperando? Suscribíos ahora mismo. No os arrepentiréis. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Os adoro con locura. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos gigantes.